Ahora sí, Francisco, adelante. Ahora sí, ya estamos. Hay dos en el waiting room. ¿Están todos en el waiting room? Hay dos en el waiting room. Faltan dos más entonces. ¿Te parece, Doris? Para que puedan Ese que ya entraron. Bueno, pero va a entrar gente después que queda a la espera y básicamente lo que hacemos ahí es dejarlo. Oye, ya, partamos entonces. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Internacionales y al Departamento de Derecho Público, de la Facultad de Derecho. El primero al Instituto en la persona de Dorotea López y el segundo en la persona del profesor Troncoso. Ambos son directores de los respectivos departamentos y direcciones. Y la verdad es que este Zoom va a ser el inicio de una cadena que estamos estructurando con las veleidades y las oscilaciones propias del verano, de la pandemia y, por cierto, de los tiempos muertos, para poder abordar la preocupación de política exterior y la nueva Constitución. Además, creemos que no hay, ni siquiera lo habríamos pensado mejor, no hay un tiempo más oportuno de hacerlo, cuando acabamos de tener la inscripción, ¿no es cierto?, el día lunes 11 pasado, de los candidatos a constituyente, y comienzan a esbozarse de alguna manera los contenidos de la nueva Constitución. En este marco, a propósito de otras actividades que también hemos tenido con el Instituto y en la cual hemos tenido el privilegio de contar también con la participación de Dorotea, de Claudio, vimos la necesidad de poder ir delineando de manera más específica los contornos, de alguna manera, de las relaciones internacionales y de la política exterior en el debate del proceso constitucional. Y la idea era tener un diálogo muy espontáneo, yo diría, más que forjado por el formalismo de los contenidos, y más que un diálogo, podríamos decir, estructurado en base a las lógicas del código político, de la Constitución, un diálogo más fluido en base a la experiencia de tres grandes expositores de este primer módulo que hemos convocado, los tres con miradas y aproximaciones profesionales muy ricas. Vamos a partir en un orden desde la academia más pura hasta las responsabilidades públicas. Para eso voy a pedirle a Jaime que pueda iniciar el diálogo. Yo presento a Jaime. Jaime es, actualmente es un investigador, subdirector del, corrígeme Jaime el cargo formal, del Departamento del Instituto de Estudios de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Coordina tiene estudios, la red de políticas públicas. Políticas públicas, disculpa. Jaime lleva años dedicándose al tema internacional, yo diría desde una triple óptica, desde la óptica de lo que ha sido siempre la investigación académica y la docencia por sus estudios de posgrado en Inglaterra, pero también desde las políticas públicas y de los contenidos programáticos de varias campañas presidenciales y de varias campañas parlamentarias, pudiendo conectar de alguna manera esa necesidad del qué con también ese talento del cómo. Y además yo debo reconocer con Jaime nos une una profunda amistad y hemos sido socios de alguna manera en contenido en distintos proyectos de política pública en el pasado. En segundo lugar, así que muchas gracias Jaime por aceptar esta invitación. En segundo lugar está la mirada del embajador Carlos Portales. Carlos fue el primer director general de política exterior cuando se echó en la democracia por los 90, muy joven, hay que decirlo, y luego fue embajador en México, en Loea y en Ginebra, y después fue un reincidente en el gobierno del presidente Lagos al volver a asumir la Dirección General de Política Exterior sin antes no haber ocupado la dirección de la Academia Diplomática y la dirección de planificación de la Cancillería. Yo creo que Carlos ha sido y es parte de lo que podríamos llamar el mainstream o esa pléyade de políticos y académicos chilenos que han pensado política exterior en los últimos 30 años, pero que además ha sido un protagonista del policy mismo, desde la ejecución en la Cancillería, y con una gran experiencia multilateral. Carlos tiene esta frase que un día se la escuché y siempre se la ha copiado, así que aprovecho de respetarle su copyright y lo digo ahora. Decía, los buenos políticos, los buenos internacionalistas piensan como caminan como bilaterales, pero piensan como multilaterales. Nunca me voy a olvidar esa frase, Carlos. Así que muchas gracias por unirte esta tarde y por poder acompañarnos a propósito de este debate. Bueno, y por último, alguien que no requiere mayor presentación, que fue ministra de Justicia, canciller. Yo creo que todos sabemos el legado que tiene Soledad Alvear, no solamente desde el punto de vista de lo que fue las relaciones exteriores de Chile en una de las épocas más fecundas, más nutridas y con mayor proliferación
desde el punto de vista de lo que fueron las negociaciones y el cierre de tratados internacionales. Solamente cabe recordar el cierre del acuerdo de alcance de la Asociación Estratégica de la Unión Europea y el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sino que también desde el punto de vista de los contenidos y el rol que Chile jugó en ese minuto en la política multilateral, que tocaron hitos tan importantes como fue, por ejemplo, el oponerse en el Consejo de Seguridad con miembros no permanentes en su minuto a la invasión de Estados Unidos en Irak, y le tocó jugar un rol, yo diría, clave en la política exterior en esa década, en esos años, pero además desde una mirada, y por eso es importante tenerla ahora acá, también desde una mirada de la formulación de la realidad de la política pública. Fueron los años en donde se reformó la Constitución, y ahora entro en materia, fueron los años donde también se revisó el Estatuto de Relaciones Internacionales, nuestro Código Político, a partir de la Reforma 20.050, fueron los años donde se revisó el sistema de frenos y contrapesos de poder entre la parte, de alguna manera, entre los distintos poderes del Estado, pero en el campo de la política internacional precisamente, y en lo que nos atañe al Estatuto de Relaciones Internacionales, muy principalmente focalizado en lo que eran las atribuciones del Congreso y las facultades del Tribunal Constitucional en materia de tratados internacionales. Muchas gracias, Soledad Canciller, por acompañarnos, con tu experiencia, con tu mirada, con tu visión en eso. El formato es muy sencillo, voy a ir enumerando un par de temas, la idea es poder abordarlos de manera muy espontánea, de manera casi como un diálogo, diría yo, sin ninguna exposición formal, y voy a partir con Jaime, y pongo sobre la mesa, Jaime, dos temas que son bien interesantes. Uno, tu mirada, tu opinión sobre el factor histórico en las constituciones políticas de la República de Chile de las relaciones internacionales. No se trata de tener una mirada exhaustiva de qué pasaba en el reglamento 1812 hasta la reforma que tuvimos en el 2005, pero sí tu opinión, digamos, tu opinión de cuál ha sido el peso, el espacio de las relaciones internacionales en nuestros códigos políticos, y un poquitito aprovecharte en la mirada comparada de si suelen o no las constituciones recoger o no recoger efectivamente contenidos, suelen o no las constituciones referirse a la política exterior, y si lo hacen, de qué manera, o dicho de manera un poco más blanco y negro, suelen ser neutras o no neutras las constituciones y los códigos políticos a la hora de enfrentar de alguna forma una mirada en relaciones internacionales en un Estado soberano. Así que muchas gracias por acompañarnos, Jaime, tenemos entre 5 y 7 minutos para las respuestas. Querido Pancho, bueno, querido amigo, agradecerte la invitación, y para mí es un honor primero estar con una amiga y mentora como es Soledad Alvear, y también con un gran colega como Carlos Portales. Agradecer también a Dorotea y al Instituto por la posibilidad. Yo soy súper estructurado, normalmente me gusta hacer todo muy con PowerPoint, definiciones y todo, pero Pancho me pidió que fuéramos como en un modo de diálogo. Y en ese modo de diálogo quiero plantearles 3 elementos que a mi juicio son importantes para entender una mirada histórica. Primero, ¿quién es el responsable de que haya una política exterior o la ausencia de esa política exterior? Y en eso es fundamental que nos planteemos el régimen político. No podemos hacer una mirada de las relaciones exteriores del país separada del tipo de régimen político que tenemos. Segundo, ¿quiénes son los que cumplen a lo largo de la historia esa función de construir esa política exterior, y que tiene que ver con una conformación progresiva del servicio exterior, y que eso no está libre de una definición constitucional? Y finalmente, como nos plantea Pancho, una mirada también con el resto del mundo. ¿Y dónde estamos en el resto del mundo? En lo primero, el régimen político es esencial. Desde la Constitución de 1833, pero también en el ensayo del 28, y que decir en la Constitución de 1925, la mirada de la política exterior es una mirada extremadamente formalista, más bien de quiénes son los agentes de Chile en el exterior y quién es responsable de esta mirada exterior, y se pone en la presidencia de la República. Y el presidente de la República, a diferencia de otros lugares del mundo, tiene una capacidad de tomar decisiones en la materia. Pero cuando nosotros miramos la literatura, vamos a ver que hasta la Guerra del Pacífico, la diplomacia
o la mirada exterior era mirada incluso por autores que sostienen que era una cosa media frívola, de quien vivía en el extranjero y que podía representar los intereses de Chile, que solo hasta la llegada de Andrés Bello realmente hay una mirada de pensar que hay una relación con el exterior, y muchas veces la política exterior era mirada por una oficina muy vetusta, tirada en una esquina, para llevar temas más bien de orden consular, o qué le pasaba a un pobre chileno que estaba fuera del país. Y ni siquiera la guerra contra el Perú en 1866 pone la mirada concreta. Es la guerra del Pacífico. Y la guerra del Pacífico lo que denota es una ausencia de política exterior y por lo tanto un vacío que hay en el entorno constitucional de darle un contenido material. Y aquí quiero un poco hacer esta definición que hace un gran autor que murió muy joven, Carlos Santiago Nino, argentino, ¿cierto?, que muere a los 40 años de edad, y que hacía esta separación entre la constitución escrita y la constitución material. Por cierto, en una constitución escrita vamos a tener una mirada que, si bien no minimalista, vamos a tener lo justo y necesario que sostenga la estructura de esta política exterior. Pero al lado va caminando una constitución material, y esa constitución material, un poco como la costumbre incluso en el derecho común, va construyendo, ¿no? Y va construyendo una tradición en política exterior. Y lo que ocurrió en esta mirada histórica es que la Guerra del Pacífico develó una ausencia y hubo que salir a buscar apoyo, y hubo que salir a demostrar lo que Chile era en el exterior, en un contexto donde había mucha desconfianza hacia la postura chilena frente a la Guerra del Pacífico. Y el final de la Guerra del Pacífico genera nuevamente altos niveles de desconfianza, porque las conferencias panamericanas lo que hacen, entre otras cosas, es rediscutir y redefinir la solución de contingencias bilaterales. Y ahí Chile tenía, ¿cierto?, mucho temor a lo que podía pasar con Arica y Tarapacá. Y Chile descubre que en materia de política exterior, solo la tragedia de 1906, el terremoto de Valparaíso y la posterior conferencia panamericana de Río de Janeiro, dice, tenemos que tripularla. Y el presidente de la República dice, tenemos que tripular esta política exterior. Y viene un periodo muy grande de auge, no de esta constitución escrita, sino de esta constitución material, de tripular la función que la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que entregarle a esta política exterior, y esa solo se va a ver mermada con la salida de Chile de la Liga de las Naciones, que fue una salida muy patética porque ni siquiera llegó a tiempo en la comunicación, y en eso estalla la Segunda Guerra Mundial, y nos obliga posteriormente la Guerra Fría a retripularlo de alguna manera. ¿Qué es lo que les quiero decir con este primer punto? El régimen político es fundamental. Si nosotros vamos a cambiar de régimen político, y muchos de los partidos, muchos de los grupos políticos están planteando caminar hacia el semipresidencialismo, bueno, ¿dónde va a quedar el responsable de esa política exterior? ¿Cómo se va a construir esa política exterior? En segundo lugar, ¿quiénes desarrollan esa función? Y eso tiene que ver con la construcción de un servicio civil dentro del cual está el servicio exterior, y que le da la mirada, el largo aliento a la política exterior chilena. Y ahí la constitución política de la República en Chile también ha sido muy parca. Ha tenido una mirada muy particular de lo que es el servicio civil, y esa es una segunda pregunta donde tenemos que mirar hacia atrás para ver qué es lo que queremos construir hacia el futuro en términos de un servicio exterior que va más allá de los gobiernos de turno, que es capaz de construirse de una manera multivariada, no solo desde la Academia Diplomática, pero desde muchos lugares, para influir en esa Academia Diplomática, y en una progresión. A mí me gusta mucho
como método de estudio la idea del process tracing y hacer estos relatos analíticos para ir sacando los elementos comunes que van ocurriendo a lo largo de la historia de Chile y cuáles son esos momentos en donde se va construyendo el servicio exterior y donde, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial cumple una función, donde la Guerra Fría cumple una función, donde el volver a volver al mundo posterior a la dictadura militar también es otro momento estelar, y aquí tenemos a la canciller Alvear, que tuvo un desarrollo fenomenal, a mi juicio, durante el gobierno, la gran gestión, a mi juicio, del presidente Lagos. Bueno, también, ¿cómo se va construyendo? Y en tercer lugar, en esta mirada comparada, miremos cuáles son las agencias que en otras partes del mundo existen y algunas que son reconocidas por la Constitución. No vamos a hablar de la Constitución británica, ¿cierto?, donde todo lo va recogiendo la tradición, o de la ley fundamental alemana, donde son pequeños principios los que van construyendo después el entramado institucional, pero también de principios generales desde donde las constituciones nos plantean, y con esto quiero ir terminando, nos van planteando. Por ejemplo, los mexicanos, ya que está Dorotea, ¿cierto? El principio de no intervención en asuntos externos de otros países. Eso viene desde 1917. Es decir, las constituciones van marcando, no tanto en estructuras formales, pesadas, y ahí yo diría que tenemos que ser muy cuidadosos de no ser ampulosos en una construcción constitucional, sino de principios generales que resuelvan quién decide, cuál es el servicio de cómo decide y qué mirada tiene. Y en eso yo creo que tiene que haber una sola definición, eso lo podemos dejar para la segunda ronda, en esta mirada de comparada, así como los europeos, por ejemplo, a nivel incluso constitucional, han puesto la mirada europea, o Estados Unidos tiene una mirada global a partir de lo que significa su construcción constitucional. Yo creo que Chile debe tener recogida en su constitución al menos dos cosas: que tenemos una mirada en el Pacífico Sur, por supuesto como parte de América Latina, y una vocación antártica. Y eso tiene que estar recogido en la Constitución, porque eso sí lo podemos comparar con los principios que inspiran otras constituciones. No quiero abundar más, creo que ya me he extendido suficiente, Pancho. Muchas gracias, Jaime. Muy buena tu exposición, porque además me acordé, a propósito de lo que tú decías, uno podría llegar a decir de que en la época, en la historia de Chile, las primeras, podríamos decirlo, la forma en que se comienza a plasmar un orden internacional, o que la Constitución comienza a recoger un orden internacional, es a partir de la necesidad de fijar límites, es a partir de la necesidad de establecer o de regular guerras, digamos. Y cómo olvidar ese diálogo de Balmaceda, ¿no es cierto?, cuando era embajador o delegado en ese minuto de Chile en Argentina, a propósito de la neutralidad argentina en la Guerra del Pacífico, o de la Con el cesión. agente Arturo Prat. Exacto, exactamente. Y ahí uno empieza a ver, de hecho hay un libro muy bueno que refleja, dice, la política exterior en el siglo XIX, y este libro se lo atribuye básicamente al rol que jugó Balmaceda, tanto como delegado en Buenos Aires, como canciller del presidente Santa María después a su regreso. Y en alguna manera son los tratados internacionales, y es esa necesidad de fijar territorio la que comienza a alinear la necesidad de poder establecer lineamientos de política exterior en la Constitución. Estamos hablando de 1833 todavía. Exacto. Voy a pasar a Carlos Portales. Carlos, un poco para replicar contigo las mismas preguntas o los mismos puntos, digamos, no son preguntas que conversábamos con Jaime, respecto al factor histórico. ¿Cómo ves tú esta tradición constitucional, o cómo ves tú que las relaciones internacionales han tenido, Carlos, un lineamiento en nuestras constituciones? Una mirada, tú que eres un conocedor un poco de lo que ocurre en los modelos comparados, pero básicamente una opinión tuya sobre cuál debiera ser, de alguna forma, esa asunción dogmática de un texto constitucional futuro respecto a nuestra política exterior, respecto a nuestras relaciones internacionales. Hoy día, y aprovecho, como esta es una conversación de amigos, digamos, y bastante informal, uno también, y después Claudio, que sabe mucho más que yo sobre esta materia,
podrá ratificarlo, uno ha visto de alguna manera en el constituyente y el legislador un incremento en la posición, en la fijación de ciertos principios. Antes era muy difícil encontrar principios de orden internacional, hablar de los principios de derecho internacional público. Se agregan los principios de derecho internacional a propósito de la reforma 20.050, el año 2005, ahora sin ir más lejos, a propósito del Pacto Nueva Constitución y Paz Social, que se firmó, ¿no es cierto?, el año pasado, y la famosa cláusula de límites o cláusula interpretativa que llaman algunos, digamos, se ha escrito bastante sobre la materia, en cómo esa cláusula va a incidir de alguna manera respecto al stock de tratados en el futuro texto constitucional. Si es más bien un límite, si es una cláusula interpretativa, o si de alguna forma lo que hace es blindar, ¿no es cierto?, los acuerdos y los compromisos internacionales de Chile respecto a eventuales cambios sustantivos que la Constitución genere en esos tratados internacionales. Ese es el artículo 134, 135 de la Constitución. Pero lo que quiero decir con esto termino, Carlos, es de que de alguna manera la mención a lo que los abogados llamamos cláusulas abiertas, la referencia a principios de orden internacional, ha sido más bien escasa en el derecho chileno. Y queríamos saber tu opinión respecto a esto, queríamos saber tu opinión de qué crees tú que debería incorporar una constitución y cuál crees tú que debería ser ese modelo, y de serlo, qué principios incorporar. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación, Dorotea y Claudio. Muchas gracias a los compañeros de panel, a la ministra Alvear y a Jaime por su interesante exposición. Yo voy a tratar de arreglar un problema técnico que es cómo subir mi PowerPoint, porque voy a responder tu pregunta, pero de una manera un poco distinta a cómo se ha enfocado el tema. ¿Se ve el PowerPoint o no? No. No, hay que pinchar en el icono de abajo donde dice compartir. Compartir pantalla. Compartir pantalla, no, share screen, sí. Después de share screen, seleccionas el screen y luego vuelves a dar el share abajo. ¿Y ahí? Exacto, ahí va, paciencia. Perfecto, ya. Bueno, ahí está. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer en los internacionalistas que vamos a dar alguna opinión sobre la Constitución es dar vuelta a la cabeza. Es decir, lo que vamos a discutir no es la política exterior, sino es la Constitución. Eso, a mi juicio, es clave, porque si no vamos a discutir de otra cosa. Y voy a explicar por qué. Yo creo que nosotros tenemos que discutir qué debe tener la Constitución como un marco de política exterior. No más, no menos. ¿Qué es una Constitución? Voy a partir por cosas muy básicas. Es la ley fundamental de la organización del Estado. Es la que establece la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. Es la que señala las atribuciones de los poderes públicos y la relación entre estos con las garantías de los miembros de la comunidad política, con sus libertades y con sus derechos. La Constitución es el marco que permite el juego democrático, o que debe permitir el juego democrático. Entonces lo que vamos a discutir es qué interesa tener, cambiar o mantener en la Constitución para que pueda haber un juego democrático que determine la política exterior. ¿Qué no es la Constitución? Yo creo que esto es clave. La Constitución no es un modelo económico y social. Los que pretendan cambiar un modelo a través de... porque hay un nuevo texto constitucional, creo que están equivocados. La Constitución y el alcance de sus normas puede incidir en las características del modelo. Y es evidente que en la actual Constitución, y ese es uno de sus problemas, hay disposiciones constitucionales que han momificado, que han fosilizado cualquier cambio. Y muchas de las reformas han caído en eso. Y la principal de ellas es simple. Son los quórum calificados. Son quórum supermayoritarios.
yo creo que el problema principal de la Constitución, de la nueva Constitución, es terminar con los quórum más allá de la mayoría absoluta de las cámaras. Eso ya establece una norma que no es aceptable en un sistema democrático. La Constitución no es un programa de gobierno y los constituyentes no deben llevar una iniciativa tal o cual, un proyecto de política exterior completo. Creo que sería un error. Discutamos sobre lo bastante que va a haber que discutir sobre esas instituciones. Y menos en un conjunto de políticas públicas. La política exterior no está en la Constitución, la política exterior estrictamente no puede estar en la Constitución. Por lo tanto, mi opinión hoy día no va a ser sobre política exterior, y sobre todo lo que yo he aprendido sobre ello, sino sobre qué creo que debe estar en la Constitución que nos puede ayudar a tener una política exterior como la que yo o un grupo quiera plantear. Se ha hablado de los principios de política exterior, y aquí está presente Alberto Van Claveren. No voy a cambiar lo que él presentó en algunos otros de estos webinars que existen. Ha habido intercambios sobre cuáles son los principios. Alberto nos decía que son la expresión de voluntad, que los principios son programáticos, hablaba de retórico, que no eran vinculantes, que podían ser similares entre países y que podía haber contradicción entre los principios. Y los definió como los lineamientos fundamentales que sustentan y dan coherencia a las decisiones que Chile adopta en materia de relaciones exteriores. Y también ha sido una distinción que a mi juicio es muy útil para no seguir agregando cosas entre los principios que serían las orientaciones básicas de la política exterior, de otros elementos que son importantes pero son de categorías más restringidas. Los fines de la política exterior, es decir, aspiraciones a largo plazo, los objetivos de corto y de mediano plazo, los objetivos estratégicos o coyunturales en un caso, o las metas, que son las acciones específicas que determinados aparatos estatales ejecutan, implementan, y los presupuestos. Todas estas son cosas, todas muy importantes. Para una política exterior son todas necesarias, pero en la Constitución no vamos a resolverlas, primero porque la Constitución es un marco. Si la resolviéramos no habría política y por lo tanto no habría democracia, porque ya estaría todo definido. Por cierto que también se agrega aquí la noción de interés nacional, que viene de una vertiente más politológica que jurídica, y que trae la escuela realista, en que la posición del país, sus factores geográficos, de tamaño, de poder y su forma de gobierno le darían límites, racionalidad al actuar del país. Por cierto que ese es un elemento. Pero tampoco el interés nacional se va a definir, que además es un concepto evolutivo, tampoco se va a definir en la Constitución, porque entonces estaríamos fosilizando la política exterior. O sea, yo creo que hay que distinguir todos estos elementos y a lo más quedarnos a hacernos la pregunta sobre los principios. Lo demás no debe estar en la Constitución. Los principios no han estado presentes en la tradición constitucional chilena. Es cuestión de leer los textos, no la hay. Y no podrían tampoco estarlos. O sea, los principios tampoco pueden ser completamente algo que sea mandatorio, porque la política exterior no depende de un solo actor, cosa que se olvida mucho de lo que hablan de política exterior, sino que es el resultado de las relaciones internacionales, entre naciones, entre diversos actores, de los cuales Chile es solo uno. Mal podemos proponer algo para varios si los otros no lo aceptan, y por lo tanto habrá que tener segundas y terceras políticas si nuestros objetivos no han convencido todavía a otros. Yo diría que hay solo determinados valores universales: la paz, los derechos humanos y ahora el respeto del medio ambiente. Determinadas formas de convivencia indispensables para mantener esos valores: el respeto al derecho internacional.
o ciertas preferencias muy profundas enraizadas en la comunidad nacional, como la democracia, como orientaciones de la acción exterior del país. Ir más allá de eso, a mi juicio, es errar en el objetivo de lo que va a ser la Constitución. No deberían proliferar estos principios o orientaciones porque la política internacional debe conjugar diversos factores que en un sistema el país no controla. Y la incorporación de demasiados principios puede ir más allá del consenso básico necesario, entrando en ámbitos que legítimamente caben opciones, por lo que yo creo que hay que ser muy restringido en la incorporación de principios en un texto, que ya sería una variación de lo que es la tradición constitucional chilena. De incorporarse, habría que hacerlo en un preámbulo o como una orientación a la conducción de las relaciones exteriores que corresponde al presidente, que en la actual Constitución está contenida en el artículo 32, número 15. En los debates que he seguido se han enumerado, y Alberto los recoge, yo he puesto algunas cosas adicionales y he modificado otras, lo siguiente: contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, respeto al derecho internacional, la responsabilidad de cooperar, el multilateralismo, la defensa y promoción de los derechos humanos y de la democracia, el desarrollo sostenible y la protección al medio ambiente. Todos estos temas de alguna manera están en la Carta de Naciones Unidas. Pasemos ahora a qué elementos de la Constitución son claves y qué habría que opinar de ellos. El principal elemento, por cierto, es para la conducción de las relaciones y la celebración de tratados. El texto actual entrega al presidente de la República llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente. Es decir, le entrega la conducción de las relaciones exteriores al presidente. Personalmente estoy de acuerdo con eso. Y estos sí deben ser sometidos a la aprobación del Congreso. Y el artículo 54, número 1, cuyo texto fue aprobado en el 2005 y en el cual nuestro director del Departamento de Derecho Público jugó un papel fundamental, establece las normas bastante detalladas, para mi gusto demasiado detalladas, pero ya que a Chile les gusta detallar todo está bien, de cómo tramitarse esta aprobación. Estableció normas precisas sobre reservas, sobre levantamiento de las reservas y sobre denuncia de los tratados, en las cuales equilibró la presencia del Congreso, que ya lo había aprobado y que quedaba muy entregada solo al presidente antes de aquello. Es decir, creo que esa reforma está bien y salvo cosa menor no habría que cambiarla. Sin embargo, habría que estudiar si se estableciera una forma parlamentaria de gobierno, que espero no se haga, habría que estudiar cómo operaría esta aprobación por el Congreso. El tema que mencionó Francisco, creo que es muy importante. El inciso cuarto del artículo 135 de la Constitución señala que el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Sobre la última de estas frases, hay un debate, podemos verlo en el Mercurio todos los días, en que se han sacado teorías bastante extrañas y que revelan que no se toma en cuenta todo lo que aquí se dice. ¿Cuál es el alcance de este límite en relación a los tratados? No es que Chile no pueda, de acuerdo al derecho internacional, denunciar los tratados.
Eso sería pensar que el constituyente que escribió ese artículo 135 estaba fuera del planeta. Los tratados son denunciables de la manera en que se establece en el derecho internacional, salvo los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos que no son denunciables son aquellos a los que se refiere principalmente esa norma. Por lo demás, esta norma es concordante con el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, que se introdujo en la reforma constitucional de 1989, que señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación, o sea, la Constitución no puede cambiar eso, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Gran conquista de la reforma de 1989, y señala que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y las ediciones oficiales o semioficiales colocan en las notas los dos pactos internacionales, la Convención contra la Tortura y otros tratados de esa envergadura. Es decir, estamos claros que los tratados de derechos humanos inderogables no pueden ser modificados por la constituyente. ¿Qué pasa con los otros? Porque la Constitución dice que la nueva Constitución debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. Esto quiere decir que la Constitución por sí sola no los puede modificar, obviamente, por lo demás porque es un tratado de un acuerdo entre partes, y Chile es solo una parte. Pero Chile sí puede denunciar los otros tratados, de acuerdo a cómo se denuncian los tratados en el derecho internacional. Esto va contra, por ejemplo, un debate que ha habido fuerte, que algunos personajes que tienen una visión profesional sesgada y no conocen el derecho y tienen gran audiencia, han sostenido como que todos los tratados de libre comercio quedarían absolutamente sellados. No, no es así. Esos tratados pueden denunciarse en la manera que se denuncian cada uno de esos tratados. Nadie puede pretender que con esta cita se haya fosilizado la vida de Chile. Eso es una situación completamente insalvable. Ahora, otra cosa es que si las denuncias o los actos que un Estado hace llevan a responsabilidad internacional, ese acto puede eventualmente suscitar responsabilidad internacional. Ese es otro tema, pero no es que los tratados, que todos los tratados por esta norma se hayan convertido en inmodificables. Esa sería otra quimera jurídica de algunos chilenses. Voy a mencionar dos temas más. No, hay uno anterior que es muy importante, que está en la Constitución, no está en la Constitución, pero que ha estado en la Constitución y que tiene que ver con algo que mencionó nuestro amigo Jaime, que yo estoy parcialmente de acuerdo. Cuando habla de la modernización del servicio exterior como organización del Estado, yo estoy de acuerdo, pero no necesariamente lo vamos a resolver en una frase en la Constitución. No es así. Pero sí hay un tema que ha sido debatido. El acuerdo del Senado era requerido en la Constitución de 1925 para el nombramiento de embajadores que hacía el presidente de la República como conductor de las relaciones exteriores. Esa experiencia en Chile tuvo de dulce y de agraz. De dulce porque obviamente aquellos que salían con un respaldo del Congreso Nacional. De agraz porque terminó usándose, y varios personajes que hoy día están en la política chilena sufrieron eso, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos, el que el Congreso no aprobara el nombramiento de embajadores. Y no basta recurrir a Chile. Miremos lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos también
por otros motivos también, pero también a veces ha sido por razones políticas que no se han nombrado embajadores. Ahora, en el desastre del gobierno que termina mañana, obviamente esto se agregó por la falta completa de interés, y entonces los procesos de aprobación por el Senado quedaron en etapas preliminares, y Chile ha sido, comillas, uno de los países que no ha tenido representante embajador de los Estados Unidos por mucho tiempo. La experiencia actual, el nombramiento directo por el presidente, también ha sido objeto de críticas. Y los que hemos estado dentro sabemos que hay elementos que no son los más adecuados. Las presiones de los partidos políticos a veces llevan a nombramientos de personajes que no son necesariamente los mejores. Otros sí son los mejores. Y también yo diría que no hay un escrutinio más a fondo del personal diplomático que se denomina muchas veces, no siempre. Este debate de politización no es fácil. El embajador es el representante del presidente de la República, así se lo concibe en la diplomacia. Es el representante del jefe de Estado. Esa es la historia de la diplomacia, no la vamos a cambiar. El respaldo del Senado es positivo. Creo que hay 3 fórmulas de experiencia comparada. La libertad absoluta, que en Chile teóricamente es así, pero en la práctica no es así. La preferencia por un cierto tipo de profesional, o la exclusividad. También se habla de preferencia o exclusividad de la carrera diplomática, y en Chile no se tiene en cuenta que la carrera diplomática no la hacen solo los que están en la planta de servicio exterior, sino que por lo menos aquellos que están en la planta de la dirección económica. Y hemos visto cómo en nuestra pequeñísima visión, embajadores de primera calidad de Chile, por sus colegas han sido considerados que ya no son de carrera, porque ocuparon un cargo en la diplomacia económica. Por supuesto que el mundo a uno de esos embajadores le reconoció una dirección adjunta a nivel mundial, que en Chile no se la reconocieron, y tampoco se la reconoció en su minuto el propio canciller, a mi juicio. En fin, yo creo que sobre experiencias hay muchas. Mi preferencia es una preferencia por los que tienen experiencia diplomática, no solo con el carné del sindicato, sino que experiencia diplomática. Pero en fin, esa es mi opinión. Seguramente no será del agrado de muchos. Yo diría que para la Constitución hay 2 fórmulas. Si se establece un régimen parlamentario, cosa que espero que no se haga, lo reitero, pero ese es tema de otro debate, creo que bastaría la nominación del presidente con la aprobación del gabinete, porque el gabinete representa la mayoría parlamentaria, de manera que no sería necesario que fuera al Senado, bastaría con la mayoría parlamentaria. Es lo que ocurre en España, en todos los países donde los gabinetes, que son la mayoría que representan la mayoría parlamentaria, aprueban los embajadores. En el régimen presidencial es el presidente el que nomina. Yo voy a proponer una fórmula que, por cierto, no tiene más valor que indicar cómo podríamos tratar de cuadrar el círculo. Yo diría que una nominación del presidente debería ser aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es un grupo más especializado y que tiene mayor serenidad que el conjunto de los políticos, normalmente. No estoy hablando de todos los políticos, pero sabemos que existen muchas inquinas. Y que el Pleno del Senado solo puede rechazar esa recomendación de la Comisión por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. De esa manera, creo que evitaríamos que de repente personas calificadas puedan pagar un precio político. Ahora, si es más alto, si es mucha la oposición, no habrá modo, pero
aquellos que piden, y muchos de los diplomáticos piden esta aprobación por el Congreso, creo que habría que darle un cierto carácter. No sé si esa fórmula u otra parecida, pero yo creo que sería útil que si hay régimen presidencial, si continúa el régimen presidencial o si se tiende a equilibrar, eso de régimen semipresidencial habría que ver qué es el animal, si es elefante o es cebra, porque lo del régimen semipresidencial puede ser un régimen parlamentario o un régimen presidencial. Miremos la historia y la política comparada. Carlos, perdona, te puedo pedir solamente un poquito. Un segundo. Nos tomamos el tiempo completo. Te vamos a castigar un poquito la segunda vuelta, pero por que supuesto. vayas a poder pasar, por favor. Termino con dos cosas. El otro punto que está en la Constitución, y como ustedes pueden ver, me he ido a los temas que en la Constitución creo que son importantes, es me salté el tema de la declaración de guerra. Bueno, la declaración de guerra requiere ley, creo que debería agregarse que se requiere una invocación de legítima defensa, porque entiendo que está proscrita la guerra, entonces creo que sería conveniente agregar la legítima defensa a esa declaración y eliminar la audiencia a un órgano que hoy es meramente asesor, que es ese Consejo de Seguridad Nacional, que puede consultarse, pero que no tiene por qué estar en la Constitución. Y sí creo que debe haber esta norma, mantener esta norma de permitir la entrada de tropas extranjeras como materia de ley y permitir la salida de tropas nacionales. Ahí tal vez podría ponerse algunos plazos, pero no sé, eso no es tan importante. Y finalmente está, creo que otra atribución que tiene el Senado, que es la de autorizar al presidente para ausentarse, es una atribución razonable, aunque el plazo que le pone el texto constitucional puede ser un poco largo, 30 días. Hoy día nadie hace viajes de 30 días, pero bueno, es un punto menor. En conclusión, me he referido a puntos que yo creo que van al debate sobre la Constitución. Esta es la búsqueda de un marco. Este no es ni puede ser una propuesta de política exterior determinada. Si me invitan a un foro sobre propuesta de política exterior, vendré feliz, pero no voy a referirme aquí a ese tema porque creo que nos va a distraer de lo que es lo que el país se va a abocar. ¿Qué ponemos y qué no ponemos en la Constitución? Hay temas muy sustantivos y creo que no hay que distraerse con agregar demasiados frutos al árbol. Gracias. Gracias, Carlos. Un poquito largo, pero muy interesante. Y qué bueno que volvamos a tu exposición en la segunda vuelta, sobre todo porque tocaste algunos temas orgánicos. Voy a sacar dos conclusiones en mi embargo de moderador de tu exposición. Lo primero es que tú en el fondo evidenciaste la presencia que tiene el tema de las relaciones internacionales en toda la constitución política. Incluso citaste la norma de los 6 meses de ausencia del presidente de la República, que es una norma que viene de muchas constituciones para atrás, es casi como la norma de que en Chile no hay esclavos y el que pise su territorio quedará libre. Son de esas normas que se han ido repitiendo en la constitución, como la constitución del presidente de la República, relaciones internacionales, pero en general tú has evidenciado que de alguna manera hay dos aproximaciones. Uno es hablar de la política exterior y otro es hablar de las relaciones internacionales. Y yo creo que en los últimos 20 años también ha habido una narrativa que nos ha empujado a pensar si lo que hemos vivido a propósito de la era global, a propósito de los tratados internacionales, ha sido una globalización del derecho, o podríamos decirlo, una internalización del derecho constitucional, o más bien una constitucionalización de nuestras relaciones internacionales, ¿eh? Que ahí también han habido dos aproximaciones que yo creo que han estado muy presentes en los debates de la Corte Penal Internacional, dicho sea de paso, que también provocó una reforma constitucional de gran relevancia a propósito, ¿no es cierto?, de la transferencia de jurisdicción y de poderes a organismos internacionales. Ha generado un debate a propósito de la jerarquía de los tratados internacionales. No mencionamos el artículo 5º, inciso 2º, pero yo diría que esa fue la primera, por decirlo, transacción política 2.0 que se hizo con las reformas del año 89 para poder reconocer los límites a la soberanía a partir de los tratados internacionales sobre derechos humanos que se encuentran en Chile, ¿no es cierto? Y que también desencadenó, digámoslo, para los que somos abogados y nos hemos metido un poquitito en la tradición del sistema interamericano de derechos humanos y lo que ha ocurrido en nuestros
estrados, en nuestras cortes, ha generado un debate súper importante respecto a la aplicación de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, respecto al control de convencionalidad por nuestros jueces, respecto a la jurisprudencia que la Corte hace con ese reenvío, con esa recepción de derecho internacional, y este debate entre la norma internacional y el bloque constitucional, que es muy propia, digamos, de esta época, y yo diría de los últimos años. Yo quizá después, el profesor Troncoso, que como tú dijiste, ha sido un actor, yo diría, Claudio, de primer reparto, no solamente la reforma del 2004, sino que además a Claudio le ha tocado seguir la jurisprudencia más relevante en materia internacional. Fue mi profesor además en el magíster de Derecho Público, y él hacía precisamente los temas internacionales en eso, pero a Claudio, que un poquitito también nos lleve hacia ese ámbito, a propósito también de la jerarquía, y de cómo llegamos a un sistema, ¿no es cierto?, yo diría, de hermenéutico, a un estándar hermenéutico de compatibilidad interpretativa, y que nos ha tenido un poco estresados en la Constitución el último tiempo. Quiero pasar ahora a la canciller Alvear, básicamente para repetir un poco la reflexión que hemos hecho, de manera muy, muy abierta, digamos. Soledad, te recuerdo, hemos estado conversando básicamente sobre el factor histórico, ¿no es cierto?, de las relaciones internacionales en nuestras constituciones, sobre una mirada de qué pasa en otras partes. ¿Cuál es tu visión en esto? ¿Cuál es tu visión a partir de tu experiencia como canciller? ¿Cómo miras tú lo que hemos vivido a partir de la experiencia de los tratados internacionales? ¿Y cómo miras tú que este debate va a impactar en lo que tenemos por delante en el proceso constituyente? Yo creo que ya hemos ido todos poniendo elementos sobre la mesa. Básicamente lo que vamos a ir haciendo ahora es un poquitito construyendo una posición más personal, de audacia, digamos, sobre lo que viene. Y no puedo dejar de preguntarte, Soledad, no puedo dejar de preguntarte sobre eso. Carlos lo tocó de manera casi directa, pero habló del debate sobre el artículo 185, que es súper interesante. Estuvo presente en el Mercurio, sin lugar a dudas, y yo creo que va a seguir estando presente en el debate constitucional que se viene. Pero no puedo dejar de preguntarte también tu opinión, y se la extrapolaré después al resto, sobre el debate del TPP. Hemos tenido, ustedes recordarán, un debate súper interesante sobre qué tenemos por delante. Tenemos un tratado internacional, ¿no es cierto?, que ya fue suscrito por Chile. Viene el momento de la aprobación parlamentaria. No voy a entrar al espacio político, digamos, de cómo se usa o cuál es la lógica que está detrás, ¿no es cierto?, de una discusión inmediata, de una urgencia siempre una suburgencia. Yo creo que eso es harina de otro costal. Pero sí hay un debate interesante respecto a la foto. Y la foto es un tratado que se suscribe y un tratado que se lleva al Congreso para aprobación. Y me encantaría, Soledad, tu visión abierta, fluida sobre estos temas. Bueno, muchas gracias. Quiero decir que estoy bastante contenta de poder apreciar en este encuentro a tantas personas, amigos, con quienes he trabajado a lo largo de los años en temas de política exterior. Me refiero específicamente, bueno, desde luego a Claudio Troncoso, que fue el director jurídico, me refiero a Carlos Portales, que fue el director de política exterior durante el periodo que me correspondió ser canciller, a Jaime Baesta, un gran amigo con el cual permanentemente estamos conversando sobre temas de política exterior, y bueno, Francisco Cruz, a quien me une no solo un cariño, sino que una amistad muy profunda. Decirles que en realidad las distintas constituciones que ha tenido nuestro país han sido bastante débiles en cuanto a la consagración de algún estatuto de relaciones internacionales. Y lo vemos en las constituciones de 1833, de 1925 y en la de 1980. Yo diría que lo anterior ha ocurrido en primer lugar por la guerra que tuvo Chile. Aquí se ha mencionado con razón cómo surge con fuerza después de la guerra del Pacífico la necesidad de tener esta mirada. No podemos olvidar en el transcurso histórico de nuestro país los 17 años de aislamiento que tuvo el país fruto de la dictadura militar, que fue extraordinariamente rechazado por el mundo en ese momento y hasta el día de hoy, y probablemente lo seguirá siendo en el futuro. Y por otro lado,
es importante también mencionar que junto con la recuperación de la democracia que tuvo Chile en los años 1990, bueno, se empieza a desarrollar con mucha fuerza en el mundo el proceso de globalización y la definición que nosotros deberíamos tener en ese contexto para los efectos de incorporarnos a ese proceso de globalización también con las características propias de nuestro país y la relevancia que tuvo el hecho de suscribir acuerdos de libre comercio que nos permitieron abrir nuestras fronteras fruto de la internacionalización y esta globalización que nos permitió en el marco económico poder incorporarnos con mucha fuerza en el mundo, y de allí viene el conjunto de tratados comerciales que se formularon. Pero también en el ámbito político, yo quiero rescatar la relevancia que han tenido varios acuerdos desde el punto de vista político, y muy en especial el acuerdo de asociación, de cooperación y tratado de libre comercio con la Unión Europea, al cual yo le doy extrema importancia, y me preocupó, debo decirlo acá, que no se concluyese las negociaciones para la actualización de ese acuerdo de asociación durante el curso del año pasado, cuando teníamos a Alemania presidiendo la Unión Europea, lo cual era para Chile un incentivo importante a fin de lograr concretar. Creo que la suscripción de otros tratados, como el Tratado Penal Internacional, y aquí tengo a Claudio Troncoso, que lo trabajamos primero desde el Ministerio de Justicia, donde también estuvimos juntos, y con posterioridad en la Cancillería, han sido marcos indispensables que se han dado para los efectos de temas tan relevantes en el ámbito internacional como son, bueno, los delitos de lesa humanidad, tortura y otros. Destaco aquí también otro tipo de tratados de gran relevancia que como país hemos suscrito y que nos permite ir avanzando en esta inserción no solo económica, sino que política y de cooperación en el mundo. Respecto al derecho comparado, aquí se ha presentado muy bien por Jaime y por Carlos. Yo diría que no hay una regulación que pueda uno recoger en el ámbito internacional que pueda aplicarse en nuestro país. Y yo comparto con Carlos lo que él ha dicho de que no se trata de establecer en las constituciones un marco de atribuciones, porque no lo es, y lo describió muy bien, no es un programa de gobierno, no son políticas públicas lo que se establece en la Constitución. Y en ese contexto, creo que la tendencia de recoger principios, que es lo que se establece en las constituciones vigentes, y que han tenido un desarrollo bastante prolífero en el último cuarto siglo, especialmente después de que el mundo sufriera 2 guerras mundiales. Y en ese contexto es cada vez más común y es importante ver cómo se releva la importancia de los tratados internacionales, los principios, como señalaba muy bien también Carlos, de la paz, el respeto al derecho internacional, la democracia, el respeto irrestricto a los derechos humanos, pasa necesariamente por este esfuerzo que se ha realizado en todos los países del mundo de recoger principios. Y a puertas de una constitución o de un debate constitucional que vamos a tener a partir de abril próximo, me parece muy importante tener esto presente y en lo posible socializar luego que tengamos claro quiénes van a ser los y las constituyentes en este proceso democrático. Hasta ahí me quedo porque yo creo que he sido bastante respondida a esta pregunta, y les quiero aclarar que lamentablemente
Yo a las 7:30 me tengo que retirar, porque tengo otra reunión. Así que si está por ahí aún la reunión vigente, me excuso de no poder seguir participando. Gracias, canciller, gracias por tus palabras. Vamos a hacerlo muy dinámico, así que vamos a terminar antes de esa hora, porque la idea de esto es que sean ejercicios rápidos, digamos, con preguntas y respuestas, y vamos a agotar la ronda, porque yo creo que todos hemos ido ya abordando las preocupaciones para poder pasar a Claudio. Me gustaría que Claudio nos diera un poco su mirada a partir de lo que conversamos, y después abrimos un ciclo rápido de preguntas y respuestas, o de debate. Porque hemos mencionado básicamente cómo la Constitución de alguna manera ha incorporado principios o ha incorporado preocupaciones internacionales o ha incorporado, podríamos decir, visiones de política exterior, desde sus componentes orgánicos, pasando incluso por sus componentes de derecho, y cómo eso ha ido permeando una cierta visión, me atrevo a decir, axiológica de lo que se tiene o lo que no se tiene. Cuando uno debate, digamos, sobre la aprobación de ciertos tratados, uno dice, bueno, ¿dónde está el principio de migración responsable? ¿No? O dónde está el principio de regionalismo abierto, digamos, cuando uno va a propósito del debate sobre el TPP. Entonces, yo creo que lo que se ha ido produciendo en el tiempo es, de alguna forma, un debate, me atrevo a decir, inductivo, digamos, de lo principal o de lo particular hacia la construcción, de alguna forma, de un principio, de un razonamiento o de una pregunta que nos diga cuál es la mirada de la Constitución sobre el orden público internacional o sobre el orden global. ¿Qué es lo que está pensando? Piensen ustedes, con esto termino, y me gustaría que Claudio nos diera su mirada, digamos, que tiene ese doble componente jurídico y, por cierto, también de relaciones internacionales. Piensen ustedes que yo creo que una parte importante de los cambios que hemos tenido en materia internacional, a propósito del régimen de aprobación de tratados, a propósito de facultades de control preventivo, a propósito de controles de convencionalidad, a propósito de relaciones de poder entre poderes del Estado, ha estado de alguna manera determinado, por ejemplo, por lo que ha ido sucediendo en nuestras cortes, tanto en el Tribunal Constitucional, tanto como en el Poder Judicial. Muchos recordarán las polémicas que tuvimos por la reforma que hubo en su minuto a tener un sistema de censura previa que no tuviera un reenvío al legislador para una regulación de un sistema de calificación cinematográfica, y que terminó con una sentencia, ¿no es cierto?, contra el Estado chileno a propósito de la prohibición de la exhibición de la película Última Tentación de Cristo. Creo, Soledad, que estábamos en el Ministerio de Justicia nosotros para esa época. O cómo no olvidar, por ejemplo, el famoso caso Trillium contra el Estado de Chile a propósito del acceso a información pública, y que terminó de alguna manera ocupando la antigua y de mala factura disposición octava de la Constitución, ¿no es cierto?, que proscribía las ideas políticas, incorporando el principio de transparencia dentro de la parte dogmática de nuestro texto constitucional. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando de lo particular a lo macro, pero hemos ido avanzando sobre todo desde ciertas reacciones y ciertas cosas que han ido pasando, a intentar tener un modelo o una mirada del orden internacional en el texto constitucional. Claudio, me gustaría tu visión sobre esto para que tú nos dieras un poco tu impresión. ¿Se ha constitucionalizado el derecho internacional? ¿Se ha globalizado el derecho constitucional? ¿Cómo lo ves tú como profesor de Derecho y por tu experiencia en justicia en relaciones exteriores? Y pasar a un debate dinámico entre los asistentes. Bueno, muchas gracias a todas y todos por esta oportunidad. Me siento muy honrado de poder participar en este debate, donde hay tantas personas que han desarrollado labores tan significativas en el ámbito de la política exterior y de las relaciones internacionales de nuestro país. Parto por mencionar solamente a Soledad Alvear, ministra de Justicia y ministra de Relaciones Exteriores, con quien me tocó trabajar más de 10 años, primero como ministra de Justicia y después como ministra de Relaciones Exteriores. Y bueno, y a todos quienes se integran en este panel y muchos de los que están asistiendo a este seminario: Carlos Portales, ya ha sido presentado, en fin, Francisco Cruz, Alberto Van Claveren, María Teresa Infante, entre las personas que logro visualizar acá, Andrés Rebolleo, en fin, bueno, Jaime Baeza, la Dorotea y muchas otras personas que están participando en esta oportunidad. Voy a ser muy breve, luego de dar esta introducción de agradecimiento por esta oportunidad de conversar estos temas. Primero, creo que hay un cierto consenso que advierto por lo menos en esta oportunidad respecto de los panelistas, y que yo comparto, en el sentido de un cierto criterio minimalista respecto de consagrar en la Constitución los principios de política exterior.
no he visto que nadie se niegue a consagrar los principios de política exterior, pero sí con una mirada más minimalista que nos rigidice la conducción de las relaciones internacionales de los futuros gobiernos, digamos. De manera tal de que ahí se podrán encontrar los elementos de política de Estado propiamente tal que atraviesan los distintos gobiernos, que podrían incorporarse, como ha dicho Carlos Portales, en un preámbulo, en una primera parte de la Constitución. Respecto del tema de que llamamos los profesores de Derecho Internacional las fuentes del derecho internacional, yo creo que nuestra Constitución requiere una actualización que tuvieron y experimentaron los países europeos a mediados del siglo XX, ¿ya? Porque nuestro texto en materia de fuentes del derecho internacional se ha quedado básicamente en temas muy estructurantes de los tratados anclados en el siglo XIX. Ustedes ven que las normas sobre tratados internacionales, aprobación de tratados, son prácticamente las mismas con pocas modificaciones, salvo las del 2005, que venían de la Constitución de 1833. De manera tal de que yo creo que eso requiere naturalmente un proceso de actualización, más que respecto de cómo se consagra los tratados internacionales, la aprobación de los tratados, en fin, en el derecho interno, en la recepción de otras fuentes del derecho internacional. Y me refiero específicamente al derecho consuetudinario internacional. La costumbre internacional es una fuente muy principal del derecho internacional, y sus normas se aplican a los estados en forma obligatoria, y también se aplican internamente al interior de los estados, digamos. De manera tal de que nosotros debiéramos tener una norma que pudiera hacerse cargo, como lo hacen las constituciones europeas en esta materia, de señalar que las reglas generales de derecho internacional, dentro de los cuales están los principios generales del derecho y las normas del derecho consuetudinario internacional, forman parte del derecho chileno y son aplicables, ¿no es cierto?, directamente, generando derechos y obligaciones, en su caso, para los habitantes de la República. Yo creo que ese es un elemento que no está consagrado en nuestra Constitución. Nosotros lo hemos resuelto, los tribunales lo han resuelto, pero por la vía jurisprudencial, siguiendo la doctrina de Andrés Bello en adelante, en el sentido de que las normas de derecho consuetudinario internacional se aplican global y automáticamente en Chile. Pero eso debiera estar consagrado. Lo otro que debiera estar consagrado, a mi juicio, en una futura constitución, es la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales ratificadas por Chile y vigentes. El artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en su modificación del año 89, generó una amplia discusión en la doctrina y la jurisprudencia. Hasta el día de hoy no hay acuerdo, hay distintas tesis. La Corte Suprema dicen que tienen valor constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando le corresponde examinar en un examen preventivo de los tratados internacionales, en algunos casos, ¿no es cierto?, dice que no tiene valor constitucional, sino que tiene el mismo valor que el resto de los tratados. Y en otros casos sí utiliza los derechos humanos contenidos en tratados como patrón de constitucionalidad, o sea, dándole un valor constitucional. Ahí, como el Diojano, el Tribunal Constitucional sostiene dos tesis, dependiendo de lo que tenga que fallar. Yo creo que esto requiere una explicitación muy clara en la Constitución, tal como ocurre en otras constituciones, por ejemplo, en la Constitución de Argentina, en donde se señale claramente que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, ya se verá la forma de contemplarlo, gozan de jerarquía constitucional. Las demás normas de tratados internacionales debieran tener también una ubicación. Yo creo que esto de alguna manera se resolvió en la reforma de 2005, pero no sería malo también explicitarlo, que son normas que tienen una prevalencia sobre las leyes, aunque estén, ¿no es cierto?, por debajo de la Constitución. Estamos hablando del resto de los tratados internacionales, ¿ya? Esto con la reforma de 2005 ya se fue, digamos, avanzando en torno a un criterio que los tratados internacionales en general tenían un valor supralegal, pero infraconstitucional, digamos. El otro tema que también tiene que resolverse, porque también está entregado a la interpretación, es el tema del control constitucional de los tratados. Porque resulta que este asunto, nosotros pensamos que había quedado resuelto en la reforma de 2005,
una norma muy importante que a juicio nuestro, digamos, resolvió el tema de la supralegalidad de los tratados internacionales, que dice que las disposiciones de un tratado no pueden ser modificadas, derogadas o suspendidas, sino en la forma que prevean los propios tratados de acuerdo a las reglas generales de derecho internacional, digamos. Entonces de ahí se concluye que son supralegales, digamos, por lo menos, digamos, de partida. Las normas de un tratado internacional no pueden ser modificadas por una ley posterior, que es un acto unilateral de los estados, digamos. Entonces, en el año 2009, en el proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional, tratamos de introducir una norma que le impedía al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de un tratado vigente. Eso es muy complejo porque en el fondo implica que no se puede aplicar un tratado que es plenamente aplicable porque se estima, una vez que está vigente, que es inconstitucional. Bueno, eso fue aprobado por el Congreso y el Tribunal Constitucional, en una votación muy ajustada, creo que fue 5 contra 4, señaló que esa norma, que se le impedía declarar la inaplicabilidad ex post de un tratado, era inconstitucional. Y por lo tanto, permaneció el tema abierto. Y hoy día depende de la sala de admisibilidad donde caiga el asunto, si van a conocer o no van a conocer de la inconstitucionalidad de un tratado. Afortunadamente no han habido muchos casos. Un caso de una señora que se le perdió una maleta el año 2011, que terminó en el Tribunal Constitucional, y se declararon competentes, lo que era un problema, pero al final se rechazó el recurso. Y otro caso recién, que no sabemos cómo va a terminar, que es un caso que presentó la defensa de los ex boinas negras, en donde están impugnando las normas del Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional, digamos. Entonces, creo que debería estar, independientemente de los casos, bien claro y definido en la Constitución, que las normas de un tratado internacional solamente se pueden controlar constitucionalmente en sede preventiva. O sea, antes que el Estado otorgue el consentimiento en obligarse por el tratado. De otra forma, se genera un problema internacional que precisamente le va a generar responsabilidad internacional al Estado, que es lo que uno quiere de todas formas evitar, digamos. Entonces yo creo que ahí hay varios temas que requieren una conversación de ajustes. No son temas, digamos, demasiado estructurantes, digamos, que vayan a cambiar la regulación de este conjunto de normas de manera dramática, pero sí creo que es importante para no dejar esto permanentemente al arbitrio de decisiones jurisprudenciales, incluso que pueden ser contradictorias en esta materia. Así que yo creo que ese es un elemento que deberíamos tener presente. El último punto, que creo que es un tema interesante que podamos debatir a futuro, y con esto termino porque ya me he extendido mucho, es el tema de que se le puedan transferir mediante un tratado, ¿no es cierto?, competencias del Estado a organismos internacionales. Esto está claramente vinculado con los procesos de integración, ¿ya? En Europa hay disposiciones de esta naturaleza que están muy en línea naturalmente con el proceso de integración europea. La norma que les estoy señalando viene de la Constitución española, que dice que por ley se podrán transferir, ¿no es cierto?, competencias del Estado a organizaciones internacionales. Esta norma estaba también en la cabeza del presidente Frei Montalva, y seguramente también de su canciller Gabriel Valdés, en los años 60, cuando se avanzó en la idea de la integración del Pacto Andino. Y el presidente Frei Montalva mandó un proyecto al Congreso que finalmente no fructificó en ese momento. Evidentemente que ustedes van a decir, bueno, pero no estamos igual que la Unión Europea hoy día, no estaremos en condiciones tal vez mucho tiempo, el proceso de integración tiene todas las limitaciones políticas que conocemos, pero como las constituciones se hacen no para hoy, sino para 50 años más, yo creo que sería bueno que nos planteáramos ese tema, porque si no, cada cierto tiempo nos vamos a volver a encontrar con la piedra en el camino que nos encontramos con la Corte Penal Internacional. Y no puede ser que en cada ocasión tengamos que modificar la Constitución para poder adherirnos a este tipo de tratados que están en el interés de Chile y de su política exterior. Hasta ahí, Pancho. Muchas gracias, Claudio, por tu exposición. Yo solamente hago 2 comentarios a propósito
de lo que tú dices, que yo creo que la norma sobre transferencia a órganos internacionales de competencia, además tiene una razón de ser lógica por el debate que se generó en la Corte Penal Internacional. Recordemos que en ese minuto la norma de transferencia ocupó, corrígeme tú, la 24ª disposición transitoria, es decir, se usó un mecanismo transitorio para resolver una situación permanente, a propósito de un debate de contenido y fondo. Aquí, a propósito que está María Teresa Infante, ella también fue una de las personas que asistió en su minuto a las comisiones de Relaciones Exteriores para debatir sobre un tema que fue muy álgido, y que el Tribunal Constitucional terminó por zanjar con la reforma que todos conocemos. Y otro tema que también coloco sobre la mesa a propósito de las preguntas que tenemos, que voy a pasar a leer dos ahora inmediatos, el tema de los embajadores que mencionaba Carlos. Yo ahí tengo una aproximación muy modesta y muy singular. Creo que efectivamente están los modelos de ratificación, están los modelos de hearing, por decirlo, de audiencia, pero también hay una forma interesante de poder generar un cierto contrapeso o un rol, por decirlo, en el Poder Legislativo, sin repetir la experiencia, digamos, que dejó a muchos en época de politización sin nombramiento, y que es, por ejemplo, que los embajadores rindan un informe a las comisiones de Relaciones Exteriores, por separado, unida, cada 2 años o una vez al año. Eso se hace en algunos países. La comisión siempre tiene facultades, por cierto, de pedirlo, no todos lo hacen, pero también podría por ese lado darle cierta, por decirlo, legitimidad o cierto enforcement al rol que generan los representantes del Estado y el presidente de la República en el extranjero. Pero claramente no es un tema de ortodoxia, es un tema orgánico, y que yo creo que es un debate abierto, a propósito de que muchos lo vienen reclamando eso. Hay varias preguntas. Hay una que hace Alejandro Jara para todos, donde precisamente vuelve sobre el tema de la confirmación del Senado. Básicamente él hace una opinión, dice que efectivamente con las nuevas realidades que tenemos hoy día, acudiendo un poco al COVID, ¿no es cierto?, a la pandemia, dice que es complicado, digamos, que puede ser un mal uso del tiempo, digamos. Pregunta la opinión que de todos ustedes respecto a esa facultad en concreto, es decir, si se justifica o no se justifica, a propósito del nombramiento, tener desfilando a los embajadores nominados por el Congreso. Quizás, Claudio, tu opinión, y Carlos ya la vertió, y la de Jaime y la de la Soledad vale la pena escucharla, digamos, en esta materia que, insisto, yo creo que no es un tema de dogmática, es más un tema de aproximación orgánica y práctica. Respecto a embajadores, a ver, mi inquietud mayor en cuanto a que requieran la aprobación previa del Senado es que se preste esto para un juego político, ¿ya? Y algo de eso hubo en el pasado, ¿ya? Puede ser que en periodos de poca confrontación política no exista ese peligro, digamos, pero en periodos que venga una mayor polarización, digamos, puede utilizarse esta herramienta para lograr otros fines, ¿ya? Y esto es política. Esto ya no es aplicación de reglas jurídicas, digamos, ¿eh? O sea, pueden haber grupos políticos que digan, mire, perfecto, yo estoy en condiciones de aprobar, pero siempre que usted, ¿no es cierto?, esté en condiciones de apoyar esto otro, que puede en muchos casos no tener conexión alguna con el tema de la nominación del embajador, digamos, ¿ya? Y esto no es teoría, esto pasó en la historia de Chile. Por lo menos a mí me contaron, cuando tuve que hacer una exposición sobre este tema en el Senado, o en la Cámara, ya no recuerdo, pero me llamaron para hablar sobre este tema en el Congreso, en una oportunidad, que al menos en 2 casos, en el caso de Pedro Jesús Rodríguez, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y en el caso de Ricardo Lagos Escobar, en el gobierno de Salvador Allende, hubo problemas de esta naturaleza, ¿ya?, que finalmente terminaron en que ninguno de los dos, que eran excelentes nombres para asumir representaciones diplomáticas. Uno entiendo que era en Lima, el otro entiendo que era en Moscú. Me puedo equivocar, ¿eh?, pero entiendo que era así. Quienes vivieron más ese tiempo, yo solamente lo veo por recuerdos, digamos, o cosas que me han contado, creo que así fue. Y efectivamente, Carlos Portal está diciendo que sí. Y efectivamente me contaron que allí se prestaba para este tipo de situaciones y que podría producir este tipo de resultados. De manera tal de que en principio yo creo que no soy partidario de tener una aprobación previa al Senado en este tipo de materia, sin perjuicio de los hearings, o las audiencias, o las informaciones. Esa es
en mi visión más política que jurídica en este punto. Gracias, Claudio. Jaime, no sé cómo lo ves tú. También está el tema de los quórum, hay que recordarlo, que en el fondo lo que nos ha generado problemas, yo concuerdo con lo que dice Claudio, es el mecanismo en el fondo de canjear políticamente nominaciones, pero lo que nos ha ocurrido, que aquello que se planteó, podríamos decir en los 90 como un mecanismo para darle razonabilidad a los nombramientos, por ejemplo, con votaciones de 2/3 en distintas nominaciones constitucionales, terminó siendo un impedimento para llegar a acuerdos. O sea, lo que al principio era una especie de columna vertebral para construir mayorías, terminó siendo un impedimento para arriesgar nominaciones. Yo creo que eso ha ocurrido porque obviamente el sistema político es dinámico, va cambiando, digamos. Entonces, nombrar ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, nombrar Contralor General de la República, nominar miembros del Consejo Nacional de Televisión, no es lo mismo hacerlo ahora que haberlo hecho hace 20 años atrás. Jaime. Yo le quiero ceder la palabra primero a Soledad, que tiene que retirarse, y después contesto yo para que ella pueda poder contestar, y después contesto la pregunta con mucho gusto. Gracias, canciller. Está muteada. Está muteada. Ahí sí. Disculpe. Tengo las mismas aprensiones de Claudio, en realidad, en cuanto a otras materias que pueden ser exigidas por los parlamentarios como condición a fin de que aprueben el nombramiento de algún embajador. Por cierto, que nosotros debemos considerar que las constituciones, como aquí muy bien se han dicho, son a 30, para que rijan 30, 50 años, y por ende yo espero que en ese periodo de tiempo, no tengamos el nivel de polarización que estamos viviendo hoy día mismo. Y en ese contexto, al menos yo creo que es indispensable que exista, a fin de poder calibrar en realidad si la persona puede tener o no las condiciones, que vaya a la Comisión al menos de Relaciones Exteriores del Senado a exponer en una audiencia qué es lo que pretende. Y quiero al mismo tiempo señalar que respecto de otra pregunta que me hizo Pancho en el bloque anterior, respecto al TPP-11, que no la respondí porque la olvidé en su minuto. Yo creo que es bien importante que fuésemos capaces de tener una pedagogía para explicar realmente qué son los tratados de libre comercio, porque respecto al TPP-11, yo no he visto la mayor cantidad de fake news que respecto a este tratado. O sea, de las cosas más increíbles se dicen respecto del mismo. Y la verdad es que incluso por personas que estuvieron presentes en la negociación, no ha habido una defensa real respecto de lo que esto significa. Y recordemos, todos aquí sabemos, que este fue un tratado que fue negociado durante la presidencia de Michelle Bachelet, y negociado al mismo tiempo por el canciller Heraldo Muñoz, y que incluso Chile lo firmó como una de las últimas acciones que la presidenta Bachelet hizo antes de culminar su mandato. Es bien difícil creer que haya existido tan mal nivel de intencionalidad de parte de quienes nombro para suscribir este tratado. Al principio se criticaba porque era Estados Unidos quien ponía las reglas. Bueno, se retiró con aún el presidente actual de Estados Unidos del TPP-11 y siguieron apareciendo otras expresiones que son precisamente de personas que están en contra de la globalización en general, en contra de tratados de libre comercio que los ven ahora como un peligro para Chile en lugar de una oportunidad. Y es cuestión de leer, y eso uno debiera esperar de los parlamentarios, cuánto se está perdiendo Chile por no suscribirlo y tenerlo aprobado en circunstancias de que tantos países ya lo han hecho. Así que me parece sorprendente, al menos de parte de los parlamentarios, que no tengan una información adecuada o que no quieran escuchar.
para los efectos de pensar en el bien de Chile al momento de la aprobación de diferentes tratados. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Soledad, y por favor, siéntete libre, porque tienes otra cosa corriendo. Sí, Otro perdón, me despido porque en realidad tengo otra reunión. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, Soledad. Yo Ahora quisiera sí. darle la palabra a la profesora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales, para que nos pueda hacer una clausura. Agradecerte, Dorotea, la generosidad, tu permanente recepción con estas iniciativas. Contábamos todavía, yo creo que fue antes del plebiscito del 25 de octubre, cuando conversamos esta idea, me endosaste la responsabilidad, a mí y a Claudio, estábamos los dos con Claudio en otro debate en ese minuto, así que Pancho, vamos a tratar de... déjame contestarte solo una cosa para contestar la pregunta. Perdona, Jaime, disculpa, te pasé a llevar. Te pido... No me pasaste a llevar. De hecho, voy a ser muy Yo te telegráfico. cedo todo mi tiempo, Jaime. Tu clausura, agradece y responde. Solamente que a mí me enseñaron Sí, a por hablar... favor. Muy telegráfico, porque tienes toda la razón que hay que parar la lata y no quiero ser yo el latero. Pero a mí me enseñaron a hablar solo de lo que yo sé. Hace muchos años aprendí esa lección. Y por lo tanto, de Derecho Internacional, tanto la profesora Infante, el profesor Troncoso aquí, no voy a empezar a hablar de lo que no sé, y sí voy a decir dos cosas de lo que quiero saber un poquito. Y el profesor Van Claveren. El profesor Van Claveren, no, es que hay demasiada gente que sabe de Derecho. Yo vivo en la intersección entre la política comparada y las relaciones internacionales. Entonces voy a hablar de lo que sí sé y de lo que sé poquito. Y en ese contexto, a diferencia del profesor Portales, yo sí estoy muy persuadido por la opinión del profesor Lins y del profesor Valenzuela sobre la necesidad de un cambio de régimen político. Y nunca he dejado de estar persuadido, tal vez porque Arturo fue mi profesor y dirigió una de mis dos tesis, que soy convencido de la necesidad de un cambio en régimen político, y una de las razones que tenía el profesor Lins particularmente, es que en los regímenes parlamentarios, los parlamentarios tienen menos poder y no más poder. Tienen menos que decir y no más que decir, porque en realidad los que mandan son el frontbench, son los que están adelante, y que por lo tanto eso resuelve bastante los problemas de las designaciones de los embajadores, por ejemplo, porque eso lo resuelve la mayoría parlamentaria de manera mucho más simple. Como creo que eso no va a ocurrir en Chile, y sí parece ser que hay un diálogo hacia un régimen semipresidencial, y ahí el animal más se parece a Francia que al Perú, o por lo menos eso es lo que se está discutiendo, o se parecería más a Portugal y a Francia que al Perú, porque si se parece al de Perú, Dios nos libre y nos pilla a todos confesados, al parecerse más al de Francia, eso seguiría siendo un problema del presidente de la República, y a lo más lo dialogaría con una suerte de Consejo de Estado, y creo que así tiene que ser, y así tiene que seguir, lo que no significa que no pueda ser invitado a el Senado de la República, a la Comisión de Relaciones Exteriores, a dar su opinión. Y en segundo lugar, que las constituciones no son neutras ideológicamente. Nunca lo han sido. La Constitución de 1980 no es neutra ideológicamente. Nunca lo ha sido. Y una constitución en democracia, y una constitución que nos represente en una democracia moderna, tiene que también caminar hacia donde han ido las relaciones internacionales caminando, y por cierto ya no estamos en los viejos debates del realismo, del neorrealismo de la Guerra Fría. Y aquí quiero rescatar a viejos autores, por ejemplo, de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales, como Henry Bull o Barry Busan, que nos hablan de una sociedad internacional, y que en esta sociedad internacional todos tenemos que pagar los gastos comunes de lo que significa vivir en el edificio común llamado planeta Tierra. Y hay ciertos principios, yo creo que la arquitectura institucional no tiene que estar en la Constitución, y comparto con Carlos y con Soledad que así tiene que ser, pero que hay ciertos principios que nos hablan de esta sociedad internacional donde estemos dispuestos a pagar nuestros gastos comunes. Y eso tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, pero tienen que ver incluso con nuestra participación en Haití en materia de operaciones de paz. Eso es pagar nuestros gastos comunes del edificio común, que tiene que estar reflejado, y también tiene que estar reflejado que al ser parte de una sociedad internacional estamos en un lugar del mundo. Por cierto, sería una estupidez
plantear en la Constitución, como otros países lo dicen, fijar nuestros límites territoriales. Pero fijar nuestro lugar y nuestra vocación pacífica en el mundo, nuestra vocación antártica en el mundo, y declararlo, eso no necesariamente es una estupidez. Tal vez tenemos que buscar una forma elegante de hacerlo. En materia de tratados, se lo dejo a los expertos y yo me quedo en materia de lo que es la política comparada y las relaciones internacionales, y con esto me callo y perdonen la lata. Pero quise defender... Gracias, Jaime. No, muy oportuno, y perdón que te haya saltado. Fue una falla inconsciente. Pasamos a Soledad, que se estaba yendo. Yo comparto contigo en base. Es curioso, el caso peruano es un caso muy propio, digamos, porque teniendo una especie de cohabitación a la línea, sobre todo igual ha sido diferente con su política exterior. Sí. Hay dos preguntas que las tengo aquí que no puedo dejar de pasarlas para honrar nuestra audiencia. Una la plantea Hugo Harvey y dice, esto es lo bueno todavía, estar sobre los 40 y no necesitar anteojos. Leo la distancia y leo claro, así que esto es como una clase para ver que todavía no necesito anteojos. Dice, en otros foros sobre el tema y en publicaciones de otros centros de estudio se ha discutido sobre la necesidad de descentralizar la conducción de las relaciones internacionales, articulando términos como paradiplomacia, transdiplomacia. Si esa tesis primara en la elaboración de una nueva constitución, esto de que la diplomacia se ha ido trasladando hacia áreas, por decirlo, de política pública, ¿no? Considerando que la mayoría de los constituyentes no poseerían conocimiento de derecho internacional, ¿cómo podríamos evitar declaraciones que generen derechos expectaticios en países vecinos? Esa es una pregunta que planteó Bujarbe. Voy a leer inmediatamente la otra, son solamente dos, y la distribuimos entre Hugo y Carlos, si le parece, para ir cerrando. Y una segunda pregunta que plantea Cristian del Real, dice, en un probable sistema con fuerte primacía presidencial, a la autoridad que eventualmente en algún momento podría tener muy bajo apoyo popular, sin embargo, mucha responsabilidad por comprometer el Estado, ¿ya?, en tratados internacionales, y considerando cada vez mayores exigencias de participación en democracia directa por parte de la ciudadanía, ¿no debiera considerarse entonces la nueva Constitución la factibilidad de un plebiscito ante determinados tratados internacionales, y de qué tipo de tratados serían? Interesante la segunda pregunta, ¿eh? O sea, vale la pena. Ustedes saben, yo solamente digo dos cosas, digamos. Lo primero, lo que decía Jaime, para que nos pasaran las preguntas, era que yo creo que también la Constitución es neutra todo esto, ¿eh? Lo que pasa es que nos han enseñado a hablar siempre de orden público económico, nos han enseñado a hablar de un modelo subsidiario, nos han enseñado a hablar de hiperpresidencialismo reforzado, pero claro, no nos enseñan a hablar de una constitución global, o no nos enseñan a hablar de una constitución que de alguna manera persiga un modelo internacional. Y lo segundo, el tema del plebiscito, que el tema del plebiscito todos sabemos, digamos, que la hipótesis plebiscitaria y la hipótesis de referéndum en Chile, la acabamos de vivir hace un par de meses atrás, siempre ha sido restringida, y que a partir de la medida en que nuestro sistema político ha ido evolucionando, se ha ido abriendo, primero a nivel municipal, comunal, hasta, digamos, plantear la reforma que vimos hace un par de meses atrás. Las dos preguntas, simplemente las resumo. Uno, respecto a plebiscitar o no plebiscitar tratados internacionales, es que el presidente, como conductor de las relaciones internacionales, pierde legitimidad. Y la segunda, que tiene que ver con la paradiplomacia y la generación de eventuales derechos expectaticios a partir de ese desarrollo. Yo no sé, partimos contigo, Jaime, y cerramos con Carlos en esas dos preguntas. Tengo dudas sobre los plebiscitos, muchas dudas. Creo que es un mecanismo que en Suiza, por ejemplo, se ha utilizado para otras cosas y de otra forma. Y tengo muchas dudas sobre cómo construir un sistema político basado en tener estas iniciativas populares de ley o iniciativas plebiscitarias de manera tan permanente, y no solo para cosas que realmente sean importantes, porque podemos confundir el pan rallado con el aserrín y terminemos plebiscitando cualquier barbaridad y aceptando cualquier barbaridad también, y el rol del líder también es darle conducción al país. Eso. Carlos. Estás conmuteado, Carlos. Bueno, no creo posible determinar la naturaleza de un problema complejo internacional para un plebiscito. Creo que conocemos en la historia quiénes son los que han gobernado por plebiscito, o sea, los Chávez, los Hitler. Eso es demasiado conocido.
Sí, claro, si se trata de ver la altura de los edificios en mi comuna, yo creo que es una buena idea, Por supuesto. pero otra cosa es los temas internacionales. Por supuesto. Bueno, sobre paradiplomacia, aunque no soy un experto, bueno, por de pronto es evidente que no podría generar responsabilidad cualquier actor que actúe tras las fronteras, si los actores actúan tras las fronteras. Pero la declaración de un señor que tienen que darle mar a Bolivia, que un señor que trabaja en el puerto de Iquique, nunca va a producir efectos internacionales, ni menos derechos expectaticios que no han existido. Eso pasó por la cabeza del señor, ¿cómo se llama el español? El amigo de la María Teresa. El señor, bueno, pero ¿cómo le fue? O sea, si eso no existe. El señor Remiro. El señor Remiro está loco, pero en fin, no le va a gustar a la María Teresa, es muy amigo, pero no, si el mundo es más duro. El mundo es más duro. No inventemos cosas, o sea, creo que hay que tener participación, pero tampoco traslademos esto, porque si ahora, o sea, que estamos buscando elegir un presidente que tenga el 7% de apoyo, no, estamos tratando de buscar un régimen político que nos dé un gobierno que sea sólido. Y no puedo dejar de aprovechar el comentario a Jaime, Arturo, con quien he discutido este tema por años. Y es cierto, si estuviéramos en Alemania, Jaime, o en España, donde el presidente del gobierno o la canciller son los dueños del partido, pero aquí lo que la gente y los políticos creen es que un sistema parlamentario es un sistema en que los parlamentarios van a mandar. En un sistema parlamentario en serio eso no ocurre. Pero en Chile no hay partidos y están cada día peor. O sea, primero construyamos los partidos y después planteémonos un sistema en que la disciplina de los partidos pueda funcionar como en un régimen parlamentario. Vamos a tener que hacer todo al mismo tiempo. No se puede, porque va a terminar, ¿sabes lo que va a terminar? En Perú. Perú es el mejor ejemplo del intento de parlamentarizar con partidos débiles, que en Chile son cada vez más débiles, desgraciadamente, y cada vez más partidos, porque ya cada uno inventa su partido. Marcelo Díaz inventó su partido, el chico que es socialista y andista ha inventado como 4, y en fin, no, si es cuestión de tirar y abrazarse, todos inventan partidos, y tu partido también, y hemos tenido, ahora son independientes, como nuestra querida amiga, y ahora reclaman porque no van a sacar nada y le van a dar los votos. Si hablamos de política y en un momento de desestructuración, un parlamentarismo en Chile sería catastrófico. Gracias. El mío es el mismo de 1957, así que... Gracias, Carlos. Hay una pregunta final que quizás Claudio, voy a aprovechar que está levantando la mano Claudio, se la voy a mencionar, que dice, y con esto cerramos, dice, a ver si pueden consultar por el interés nacional, la pregunta es de Diego Pinar, que menciona Carlos Portales, ¿quién lo define en la toma de decisiones? El presidente del Congreso no se define, yo solamente sé que el interés nacional es de lo que denominamos estas famosas cláusulas abiertas, ¿no es cierto?, de mucho tracto constitucional. Yo por lo menos lo he visto en el Estatuto de la Propiedad Privada, lo he visto en las causales de limitación de acceso a información pública del propio legislador. Claudio puede hablar más quizás del interés nacional y además tenía que decirnos algo, Claudio, a propósito del debate que se abrió. No, muy breve. Yo el interés nacional se lo paso a Carlos Portales. Y yo, básicamente, yo quería decir dos cosas sobre plebiscito y paradiplomacia o intervención de otros actores. Respecto al plebiscito, coincido plenamente que no es conveniente llevar a plebiscito decisiones sobre política exterior. Hemos tenido ejemplos en otros países que esto ha sido bien complejo, incluso en países europeos, donde estaba en todo el proceso de integración más fuerte en la Unión Europea. En algunos países, creo que en Holanda, Alberto, se cayó la ratificación de uno de los tratados por un referéndum que se hizo. Tuvo complejidades. ¿Bélgica? No, fue en Holanda y fue curiosamente el tratado entre la Unión Europea y Ucrania, en que realmente no había ningún interés holandés comprometido, pero fue una iniciativa ciudadana.
Ya, entonces pueden surgir ese tipo de problemas. Yo creo que allí la democracia representativa, a través de sus representantes, debería ser, porque ahí es donde más se delibera en esta materia. Y esto no me hace a mí estar en contra de la democracia participativa. Creo que hay que dar más oxígeno a la democracia, pero hay que tener límites también. Y esto debe ser uno de los límites de esta democracia participativa hacia donde yo creo personalmente nos tenemos que dirigir. Y respecto del tema de la intervención de otros actores, yo me he ido convenciendo de la tesis de Carlos Portales que esto no es bueno colocarlo en la Constitución. Sí creo que cada vez va a haber intervención de más actores. Cada vez, porque cada vez se van a negociar temas de mayor interés para grupos, digamos, distintos de la sociedad. ¿Ya? Cuando se negocia, por ejemplo, tratados de medio ambiente, ¿ya? Cuando se negocia tratados de derechos humanos, cuando se negocia acuerdos comerciales, son temas que no solamente incumben a los grandes salones diplomáticos, ¿ah? O a las grandes políticas de Estado, incumben, digamos, al interés de muchos grupos, ¿ya? Y tal entonces como en los acuerdos de libre comercio se estableció el cuarto al lado para, ¿no es cierto?, hacer consultas, ¿ya? Con grupos a los cuales le iban a afectar esas normas que se estaban negociando y poder tener su visión respecto del ritmo de la negociación. Creo que esa práctica debiera continuar, digamos, ¿ya? Y debiera fortalecerse en el futuro. Pero me ha convencido Carlos que no es bueno que esa práctica que debiera continuar y debiera fortalecerse se coloque en la Constitución. Pero a Carlos le paso la pregunta del interés nacional, porque él lo dijo. Carlos, de interés nacional. ¿Quién lo define? ¿El legislador? No, si el interés, a ver, yo mencioné la noción de interés nacional como un concepto que viene del realismo y que, bueno, tiene elementos geopolíticos, de poder, de ubicación geográfica, que es una manera de explicar llamémoslos indeterminantes de la política exterior de un determinado país. Entonces, cuando hay algunos que creen que Chile sea una especie de cabeza del mundo, bueno, obviamente no tienen en cuenta el tamaño, el poder, o sea, Chile no es Francia, como Fiji no es Chile. Son realidades, es decir, la igualdad jurídica de los estados existe, pero la igualdad de poder no existe. O sea, estamos hablando de disciplinas distintas y enfoques distintos. Esta noción la usé como expresión de algunos de los limitantes de lo que pueden ser los principios. O sea, Chile no podría plantearse ser la cabeza de América Latina. Eso es completamente absurdo. Eso no va a pasar. Pero muchas veces en el debate y en lo que conversamos, sobre todo lo que escuchamos en la televisión, todas estas cosas son de una intercambiabilidad fantástica. Entonces nos ponemos frente a cualquier actor como si fuéramos lo mismo. No, nosotros somos. Bueno, pero eso era para describir algo que tiene que ver con los principios, aunque no es exactamente eso. No hay una noción de, no sé si en algún texto hay una noción de interés nacional, y por cierto que si esa noción hay, el que la va a definir es el gobierno, porque obviamente alguien tiene que hacer esas definiciones en cada oportunidad. No es que lo defina de una vez y para siempre, pero si un presidente decide negociar un tratado con un país de determinado tema, es porque ve que hay algún interés detrás de eso. O sea, yo creo que estamos hablando de planos distintos, pero no hay un concepto jurídico de interés nacional, no está expresado, y obviamente que el que lo expresa es el que tiene la conducción, y por eso que una cierta conducción centralizada. Es divertido, porque cuando uno escucha los debates, y voy a poner un ejemplo. Hoy día está gran moda en nuestro país los China Lovers. Los China Lovers, que son una serie de colegas que andan por el planeta hablando de las grandes maravillas,
una de las cosas que más les gusta es la capacidad de centralización de poder que tiene el Partido Comunista Chino y Xi Jinping para decidir y tomar decisiones. Y por cierto, si uno compara la capacidad de tomar decisiones del presidente del Partido Comunista Chino, del presidente de los Estados Unidos, obviamente que hay una diferencia. Pero de esto se transforma inmediatamente a lo bueno que es que haya un... Y se les olvidó que hay lo que es cómo se llega a esa decisión y cuáles son los participantes. O si tú eres el principal actor económico, te paras ante el ministro y dices que tu organización de los bancos está absolutamente atrasada, a los 4 días el Chinaman, el señor Jack Ma, desaparece de las pantallas y nunca más se supo. Bueno, estas cosas existen en el planeta y por eso que no hay que, en todos estos temas, hay que mirar siempre todos los lados de una determinada fórmula. Y yo creo que cuando estamos hablando de una constitución, tenemos que pensar en qué es lo mejor posible y no que vamos a descubrir la piedra filosofal que va a transformar todo. Lo que tenemos que sí es deshacer esas piedras que impiden que todo se transforme. Entonces, el tema, y vuelvo, y por eso mi postura en cuanto a lo internacional en la Constitución, creo que lo más importante es resolver las trampas de la Constitución que creó en forma tan brillante el profesor de Derecho de la Universidad Católica, don Jaime Guzmán Errázuriz y su comisión. Obviamente que todas esas trampas están, y los quórum son la principal trampa. Si terminamos con un sistema de constitución pétrea, vamos a estar perdidos. Si terminamos con una protección total de la propiedad, vamos a estar perdidos. Pero tampoco se trata de poner justamente una cosa que obligue, porque tampoco resulta. Si nosotros nos transformamos en una especie de... adoptamos ciertos conceptos en los cuales estamos de acuerdo y creemos que deben ser unos conceptos constitucionales muy, muy fuertes, probablemente no lo lograremos en la realidad. No basta con declararse partidario de mejorar el medio ambiente para mejorar el medio ambiente. Tú tienes que tener un montón de políticas y tiempo. En fin, lo que quiero decir es que este ejercicio es un ejercicio que requiere mucho de prudencia y ninguno de estos conceptos nos va a dar una especie de solución mágica. Por eso que es un momento de diálogo, que lo veo poco, en general, en el país. Y por eso que creo que estos ejercicios, en la medida que permitan ir buscando ciertos puntos de consenso y no buscar quimeras. Por eso que Arturo, que tiene esta quimera del régimen presidencial en Chile, del régimen parlamentario en Chile, podrá seguir teniéndola. Él goza de buena salud en Washington, Distrito de Columbia, pero a mí no me impresiona que un régimen político que funciona en algunas partes necesariamente vaya a transformarse en la solución de nuestro sistema. Tenemos que mirarnos. Yo creo mucho en que tenemos que ir modificando la historia y cambiando instituciones, pero no tirando todo por la borda. Y por lo demás, porque en Chile, Jaime, para terminar, ya que me aludiste, nuestra experiencia parlamentaria no puede haber sido más desastrosa, que fue en el año 1891 hasta 1925, pero por cierto que no era un régimen parlamentario como el que tú propondrías, estoy seguro. Yo creo que tú tienes... para Chile el parlamentarismo fue una situación terrible donde en el Club de la Unión se votaban los gabinetes. Esa es nuestra experiencia, Tenemos que mirar esas cosas. Los países no cambian tanto. Y este país requiere una figura presidencial fortalecida, no llena de capacidad de fijar todas las prioridades que discute el Congreso. Todas esas cosas son excesos que provienen de otra época y que por lo demás lo aprovecharon todos los presidentes que estuvieron después que se fue el general. En esto
Todos los gobiernos aprovecharon las prerrogativas, algunas, pero tenían otros. Yo creo que hay que pensar esto de nuevo con un poquito más de libertad, pero no pasarnos al otro extremo porque vamos a caer en, desgraciadamente, en la experiencia de otros países. Lo que sí está claro, y te agradecemos, Carlos, tus reflexiones de que a la reflexión política del texto constitucional, temática y de contenido, va a haber necesariamente igual una reflexión respecto a la forma de gobierno. Yo creo que ese debate llegó para quedarse. Ahora, podemos subir el volumen o bajar el volumen al hiperpresidencialismo, podemos subir el volumen, bajar el volumen bajarlo. órgano, exacto, pero de que va a ser un tema desde el punto de vista ¿Sí? orgánico, de la arquitectura. Va a ser el tema más importante, o uno de los más importantes. Sí. Totalmente. Y cerramos con esto, desde la mal llamada República Parlamentaria, que le costó la vida a Balmaceda y que tantos los dos de cabeza le dio a Alessandri, va a ser interesante lo que vamos a poder escribir ahora. Y quiero, Dorotea, perdona que te hayamos no, me parece excelente. Habla bien del foro que convocaste, que estamos todavía aquí, es el primero de 4 que los vamos a anunciar en los próximos días. No quisimos atropellarnos con la convocatoria con Claudio, para ser un poquito más estratégicos, porque estamos en un tiempo en donde la idea es interrumpir la prescripción en la atención de las futuras audiencias. Así que gracias nuevamente por el espacio, la generosidad y a relegarnos junto con Claudio, esta iniciativa compartida con el Departamento de Derecho Público que dirige Claudio y el Instituto que diriges tú. Muchas gracias Francisco y Claudio y a todos nuestros expositores por estar. Y yo, como Jaime, tampoco hablo de lo que no sé, así que solamente me queda agradecer la iniciativa y la presencia de todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias, un gusto. Muchas gracias.